ayudaron desde la tienda a liberar el espacio y ya arrancó la grabación. Ahora sí, de nuevo, la bienvenida oficial a todas, a todos y a todes. Nos reunimos en esta ocasión para cerrar nuestro segundo módulo introductorio a economía feminista, pensar un poco el panorama y los antecedentes de la economía feminista de la mano de la querida y brillante Patricia Matt. Gracias por tu tiempo, Patricia. Ya te cedo el espacio para no comernos más minutos. Sí, Adelante. Si quieres sí, con compartir tu mucho gusto, pantalla. con mucho gusto. Buenas tardes, noches para todas y todes. Bueno, es un gusto estar otra vez con ustedes para seguir punteando algunos elementos claves de la economía feminista en el debate latinoamericano especialmente, ¿no? No exclusivamente, pero sí. Y antes de, no sé, de empezar, quisiera saber si está todo bien con la bibliografía, se ha leído alguno de los textos que quedaron pendientes, no sé, como me gustaría saber un poco sobre eso, porque esta vez he decidido no amontonar mucho, pero igual les voy a mandar alguna bibliografía complementaria para que puedan desarrollar las que estén interesadas en desarrollar. Pero sí me gustaría saber si hay alguna reacción frente a eso o simplemente por ahora están postergando sus lecturas. Me gustaría saber eso. Voy a ver Voy a Bueno, si como seguir. es que nadie toma la palabra, lo haré yo, Helen Ocampo de Honduras. Yo normalmente me he leído uno de los textos completos de cada lectura, de cada semana. Ujú, No me he logrado leer los textos complementarios ujú. porque trabajo, tiempo, vida, eso. Eso, no, sí. Los complementarios realmente son para seguir investigando, ¿no? No necesariamente es para terminar bien el curso, sino es seguir investigando y mejor si pueden tener ustedes ya una bibliografía ordenada, ¿no? Creo que es mejor. Pero esa es la idea, ¿no? Como sobre todo algunos puntos introductorios para seguir hilando todo este asunto del feminismo. Entonces, con leer uno de los textos que están bien, muy bien leídos, porque ahora voy a volver a tocarlo mejor dicho, no llegué a tocarlo de Federici, sí me gustaría hacer algún punto ahí porque me parece importante para entender un poco los procesos actuales económicos, ¿no? Entonces, voy a... Patricia, antes de que continúes, te quiero interrumpir porque aquí en el chat también te respondieron a la pregunta que hiciste y dicen que llegó correctamente la bibliografía. Algunos dicen que como son principiantes están leyendo todo de a poco. Le faltan las lecturas complementarias en el caso de Karina de Ecuador. Lucilén te dice que todo bien con los textos, que no los ha leído todos, pero algunos sí. Beatriz lo mismo. Así que te están siguiendo. Y Ayer en han la clase, recibido el video de la clase también, ¿no? El PPT de la los clase. videos, el- eso El lo subí, PPT. eso lo subo al final, eso lo subo al final del módulo Ok. junto con las grabaciones, así para ordenarnos un poco con los envíos, porque estamos con dos cursos paralelos, entonces, y yo coordino ambos, entonces trato de Ah, ordenarme ok. así para, Ah, solo por eso, ya. entonces, Ya, no, solamente para que no se pierda, ¿no? Porque esa es una referencia también que va a facilitar un poco yo la les, lectura les de los estoy textos. preparando un Google Drive, unas carpetas de Google por sesión, donde les voy subiendo, además del Classroom, toda la bibliografía ordenada de cada una de las sesiones con el PPT de cada sesión, así que ellos al final de este curso, perdón, de este módulo van a tener todito ya compartido. Ok, ya. Muy bien, entonces avanzamos y en algún momento paro para preguntas y luego seguimos, así como fue la dinámica de la clase anterior, ¿no? Ya. Entonces, voy a compartir pantalla. No sé si tengo que cortar el chat para que me comparte o no.
Ah, ya, ahora sí. Ok. Listo. Bueno, entonces en esta sesión trataremos de abarcar un poco el ámbito de las economías transformadoras, quizá arrancando desde lo que es el, digamos, sistema económico hegemónico en nuestra región, América Latina, ¿no? Habíamos visto en la clase anterior cómo en una época viene el desarrollismo que puso la idea del mercado interno, de la industrialización, de las reformas, ¿no? Pero que eso con la crisis de la deuda, si ustedes siguen un poco el cuadro sobre el cual se trabaja la economía feminista en América Latina, con la crisis de la deuda salieron todas las políticas de ajuste, ¿no? Que llevaron al consenso de Washington y a un conjunto de medidas de liberalización de los mercados en pleno proceso de globalización económica, que reubicó otra vez a la región en el rol de proveedor de materias primas, ¿no? Entonces, que es hasta ahora el rol en el cual se inserta preferentemente en el mercado mundial, ¿no? Entonces, por eso es que la parte de extractivismos, y pongo versus bienes comunes, ¿no? Es central en nuestro análisis para la economía feminista, en particular para el feminismo, por las pensadoras y luchadoras que se reconocen en el Abya-Yala, ¿no? En este marco de elaboración, de interpretación y de prácticas que se dan en la región, ¿no? Entonces, cuando hablamos de extractivismos y bienes comunes, ¿no? Estamos hablando de despojo, de procesos extractivos de despojo de bienes comunes y de ruptura convivencial de la vida en común, ¿no? Yo ya estoy comenzando a incluir el término de comunes desde el inicio para ir familiarizando, ¿no? Entonces, y el punto de partida de este proceso de despojo, que es histórico y que es posible, no es posible entender el desarrollo capitalista sin esa acumulación originaria, es precisamente ese, ¿no? Un punto de partida, decimos, eurocéntrico, porque fue allí donde se da la revolución, primero de los textiles y luego la revolución industrial y todo, el cambio de la vida y el pase de la Edad Media al proceso más industrial moderno, ¿no? Entonces, pero en nuestros países el punto de partida central es la conquista y la colonización, ¿no? Esa es la forma en que nosotros nos vamos a insertar en el sistema, es a través de la conquista y la colonización, ¿no? Entonces, que ha estado ligado a la extensión de los procesos extractivistas, ¿no? Cada vez mayores, ya lo veremos, ¿no? Y también a esa tensión antagónica entre comunes, ¿no? Con los comunes o los bienes comunes, ¿no? Porque esta disputa, ¿no? Ha sido a costa de la vida comunitaria, ¿no? De la comunidad y su peculiar relación o su entramado con la naturaleza, que ha sido fuente de conflicto y fuente de desarrollo del moderno Estado en nuestros países, ¿no? Entonces solamente voy a hacer una mención a Federici, porque ella es la primera en mencionar. Bueno, habría que decir antes que muchos economistas hablaron sobre la acumulación originaria, pero nadie lo hizo mejor que Carlos Marx en El Capital, ¿no? Él en El Capital tiene un capítulo expreso sobre la acumulación originaria, donde justamente desarrolla toda esta idea de conflicto y contrarrevolución, para explicar que el orden capitalista se instala en medio de resistencias
¿no? En medio de luchas, entonces no ha sido un proceso natural, no se dio de manera natural, ¿no? Y lo que dice Federici es que es cierto, Marx tiene razón, pero esa mirada de la acumulación originaria es insuficiente, porque al mismo tiempo que se separaba la gente de sus tierras y sus medios de producción, o sea, digamos, en la vida tribal y de la Edad Media, la gente, su principal actividad estaba ligada a la agricultura, a la artesanía, ¿no? Entonces, que todo ello llevaba a una super relación con su entorno y con sus instrumentos propios, ¿no? Lo que hace el capitalismo es romper esa relación y ustedes ya deben haber oído hablar y transformar al siervo en un trabajador libre, ¿no? Libre para vender su fuerza de trabajo. O sea, ya nada posee, entonces solo le queda buscar dónde puede conseguir ingresos o trabajar, ¿no? Ese es el primer proceso, el que más se conoce y el que instala, digamos, el orden capitalista. Pero lo que ella dice es que lo que viene también es la separación de la producción de la reproducción, ¿no? En este libro, Calibán y la bruja, ella lo está explicando en ese capítulo que les mandé, ¿no? Pero el pensamiento de Silvia Federici es importante, pero también recoge un conjunto de discusiones que las feministas de esa época venían haciendo, pero ella lo plasma de una manera clara e histórica, ¿no? Entonces, y dice que eso es lo nuevo del proceso, ¿no? Que la producción, que antes era una producción ligada a la subsistencia, ¿no? A lo local, ¿no? La producción se separa, ¿no? Y se vuelve una producción para el mercado, ¿no? Y esa producción para el mercado, al mismo tiempo, se separa de la reproducción de la vida, que es lo que se daba en el oikos, ¿no? En el hogar, ¿no? En este eje de subsistencia, ¿no? Y se invisibiliza e inferioriza. Esto lo vamos a retomar luego, pero quiero que se queden con esa idea importante. La segunda cosa importante que ella dice es que esto se dio sobre un nuevo poder y control sobre el cuerpo de las mujeres. Hubieron un conjunto de medidas en esos estados que se iban formando, ¿no? Que incluían prohibición del aborto, obligatoriedad de tener niños, de procrear, control de las mujeres embarazadas, ¿no? Lo que hizo es generar una nueva política de población. En realidad no solamente es generar una otra forma de producir, sino también otra forma de ordenar la población, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar y estabilizar la fuerza de trabajo. ¿Por qué se necesitaba garantizar y estabilizar la fuerza de trabajo? Estaban saliendo el campesinado del campo, ¿no? Estaban siendo expulsados porque ya no estaban bajo control de sus herramientas, ¿no? Además hay un tráfico de esclavos, eso fue, claro que eso no se ve tanto, se ve en la periferia de los países de Europa, ¿no? Pero que también tiene que ver con esta elemento para la acumulación, ¿no? Acuérdense que en nuestra región, en América Latina, el azúcar constituyó el gran producto, no solo es oro y minerales, sino también el azúcar fue un gran producto que trajo la esclavitud en el continente, ¿no? Entonces, entonces todo ello, además, los trabajadores se acercaban a las urbes donde podían encontrar algún ingreso, ¿no? Y en realidad, como, digamos, con esos ingresos como única opción ya, ¿no? Y para desarrollar esa política de población y control sobre el cuerpo de las mujeres, el punto emblemático va a ser la casa de brujas, porque las brujas, ayer escuchaba a una obstetra, ¿no? Que decía que las brujas de hoy son las parteras, ¿no? O sea, aquellas mujeres que tienen el dominio y el control desde sus saberes heredados, ¿no?
de los nacimientos. Entonces, y que sufren la persecución de la medicina occidental que patologiza, digamos, un hecho cuasi natural como es el parto, ¿no? Por decirlo. Entonces, la casa de brujas tiene esa intencionalidad, además de todos los saberes que estas mujeres compartían, ¿no? Desde su relación con la naturaleza, ¿no? Medicamentos, tratamientos, ¿no? Entonces, eso fue un control también poblacional que humilló el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y una tercera cosa es que al atacar a las mujeres también se atacaba a las comunidades. Entonces ella dice que se debilita todo el régimen comunitario, ya lo que estaba quedando, ¿no? Y allí se fuerza una división sexual del trabajo que confinaba a la mujer a este trabajo de reproducción, a este trabajo no productivo, ¿no? Y que la puso en sumisión a su pareja, al obrero explotado, ¿no? Entonces, ella dice, así el capitalismo le provee al proletario una sirvienta que podía compensarlos de lo que habían perdido. Entonces, es también la subordinación, ¿no? Históricamente labrada de la mujer con los orígenes de las relaciones capitalistas que involucran, transversalizan no solamente el mundo de la producción, sino también el mundo de las relaciones, ¿no? En general. Por eso es importante el libro de Federici. Yo se los recomiendo, si lo pueden leer, lo hagan. Pueden acceder a varias de las exposiciones que ella hace, que la pueden conseguir en YouTube, muy buenas, muy claras, ¿no? Pero creo que ella es la que mejor plantea este asunto de cómo el origen del capitalismo estuvo ligado a la subordinación de las mujeres. Por eso es que se habla de un capitalismo patriarcal, ¿no? Y desde nosotros, ¿qué estamos planteando? ¿No? Desde nosotras, cuando digo de nosotras, digo desde la región, ¿no? Desde nosotros, mejor dicho ya, es eso. ¿No? ¿Qué estamos planteando? ¿No? Que el control del cuerpo de las mujeres, el cercamiento y destrucción de los territorios ha permanecido desde la colonia al sistema actual predominantemente extractivista, ¿no? Cuando se dan las luchas emancipatorias en muchos países, se siguieron manteniendo hasta muchos años después, ¿no? Las relaciones serviles y de esclavitud, ¿no? Y los estados tuvieron una forma liberal donde predominaba sobre todo el individuo, ¿no? Legislación que tenía que ver con la propiedad de la tierra para el individuo, y se iba perdiendo cada vez más la base comunitaria. Entonces la emancipación fue hasta cierto punto una prolongación del régimen colonial en otros términos, ¿no? Y allí el poder patriarcal racista, ¿no? Se apropió de los cuerpos de las mujeres indígenas, de las esclavas negras, con violencia, con explotación, ¿no? Y al mismo tiempo que se destrozaban y expulsaban sus territorios. Y acá los territorios, seguramente ustedes tienen una idea de ese término, pero acá estamos entendiendo como esos lugares de vida, de subsistencia, de creencias, de afectos e interdependencia con otros seres vivos, ¿no? Entonces eso es la importancia de estar inserta en un territorio, ¿no? No es que estás en un lugar solamente, estás construyendo toda una base vital, ¿no? Que es lo que se rompe allí. Entonces, sin cuerpo no hay vida, y es en el territorio donde se hace posible la vida en comunidad y se convierte en un marco de lucha frente al avance de proyectos extractivos, donde las mujeres lo han vivido históricamente, ¿no? La defensa y el cuidado de sus territorios, en fin, nosotros tenemos tantos nombres que lo voy a poner por acá, me parece que esto está acá, ya, ¿no?
tantos nombres que tenemos que compartir de las dirigentes de las comunidades que se han opuesto al extractivo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Berta Cáceres, bueno, tenemos a Máxima Acuña, que es la señora que está ahí con la brazo en alto, ¿no? En fin, Francia Márquez, que ahora es vicepresidenta de Colombia, ¿no? Entonces, en fin, hay un conjunto de lideresas que han logrado conducir y protagonizar luchas importantes en defensa de sus territorios y colocando su cuerpo, ¿no? Entonces, acá decimos que el proceso de despojo extractivista se suma también a estas violencias que las mujeres vivan, ¿no? Y que además ahora se ve también bajo riesgo con el avance de la economía ilegal. Vamos entendiendo la economía ilegal, a la minería ilegal, a la tala de bosques, a todo lo que tiene que ver con el circuito de las drogas, ¿no? En fin, que cada vez se instalan más cerca de los grupos económicos y cada vez tienen más representación política en los estados, ¿no? Entonces, en general, el despojo extractivista tiene muchas caras, ¿no? Ya no es tanto nuestro gran poder económico y transnacional que controlaba eso, ahora también está teniendo que ver con la informalidad y en general con la desregulación, producto también del modelo neoliberal que los países nuestros fueron adoptando, ¿no? No voy a colocar ejemplos porque son dolorosos, pero sabemos lo que está pasando en nuestros países en fin, es un nuevo... sabemos también del conjunto de defensores ambientales, que ha sido la denominación que le ha dado las Naciones Unidas para todos aquellos que protegen los bosques, que protegen sus territorios, ¿no? Asesinatos muy seguidos, muy seguidos. Entonces, y eso es una realidad en la cual nos estamos moviendo actualmente, ¿no? Y acá la foto nomás para decir que Máxima Acuña es una señora que tenía sus tierras que daban a un lago, ¿no? Una gran empresa minera se la quiso comprar y ella lo rechazó porque ella quería proteger también la laguna y no solo para sus pastos, sino en general para toda la comunidad, ¿no? Y luego, bueno, hasta ahora su rol ha contenido hasta el momento la expansión de una minera que se llamaba Conga, ¿no? La expansión, la extensión de su explotación. Entonces, nosotros hablamos acá también de procesos extractivistas, que es el circuito de acumulación clave para América Latina, ¿no? Entonces, acá hay un libro muy interesante que se los voy a poner luego, y hay un gran pensador, un gran amigo que se llama Eduardo Budinas, que es uruguayo, y que él ha trabajado todo ese tema de extractivismos, ¿no? Entonces, él lo que dice es de que el extractivismo no es un modo de producción, sino de apropiación, ¿no? Entonces, da una pista interesante. Entonces dice, no hay que hablar de industrias extractivas, eso no existe, ¿no? Lo que existe es el extractivismo. Y nosotros podemos decir, con muchos testimonios también de las mujeres, ¿no? Que esta forma de despojo se concreta en apropiarse de recursos y territorios para las minero-petroleras, que son las más conocidas, los monocultivos de soya, históricamente, para América Latina y Palma últimamente, ¿no? Megaproyectos de infraestructura, represas, turísticos, urbanísticos, ¿no? Y claro, en la ciudad cada vez estamos viendo más todo este tráfico de tierras, ¿no? Y el turismo aparece como también un elemento que distorsiona, ¿no? Cualquier política urbanística, ¿no? Entonces ahí creo que también se va mostrando bajo diferentes formas
en una realidad muy palpable para nosotros, ¿no? Perenniza el rol de proveedor de materias primas de nuestros países en la división internacional de trabajo, ¿no? América Latina es un gran exportador de naturaleza. Y ahí sí le quería poner este cuadro, porque sí me parece interesante cómo se exporta naturaleza, cómo se vende naturaleza desde la región, ¿no? Entonces, hasta el cuadro llega hasta 2016, es un cuadro que presentó Udinas en la Universidad de Cambridge, me parece, pero no, así como está, o sea, no tenía más referencia, pero lo estoy dando así, ¿no? Pero ustedes pueden ver desde 1900 hasta el 2016 la cantidad increíble de exportación, sea bajo la forma de biomasa, o sea, residuos orgánicos, sea como combustibles fósiles, petróleo, gas, sea como metales, toda la minería, y minerales no metálicos que ahí está como empatado, ¿no? Pero digamos que ese es el grueso de lo que sale del país, de nuestros países hacia el norte, ¿no? Pero además, este tipo de procesos extractivos tienen un leve impacto, un mínimo en el empleo, salvo en una etapa de exploración, de instalación de infraestructura, pero luego esto opera con muy poco personal y casi siempre no deja nada a la localidad, ¿no? Con muy poca relación con la localidad, porque su orientación es inserción en el mercado internacional, ¿no? Y responder a las necesidades de este. No responde, no da cuenta a la localidad, no es en esa que está su función. Su función está hacia afuera. Y las nuevas transiciones verdes, toda esta revolución, ¿no? que nos llama a el cambio climático, ¿no? Está colocando otra vez en una nueva época de extracción de minerales, ¿no? Litio, cobalto, cobre, hay zinc, ¿no? Hay varios minerales que hay acá, ¿no? Y que no, al momento no cambian, sino se suman a la extracción convencional de energías fósiles, ¿no? Porque no se ha parado la producción de energía fósil. Entonces, esto extiende la dependencia energética en la vida económica. O sea, nosotros seguimos proveer al norte, ¿no? De todos los metales que ellos necesitan para mantener y mejorar su condición de vida y hacer transición verde, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, lo que está en proceso, por eso hablo de proceso, esto no acaba, ¿no? Y bueno, esta era un poco la parte que quería hablar de cómo estos procesos extractivistas en realidad están condicionando vidas políticas, personas, decisiones en nuestros países y también cuestiones que tienen que ver con la cada vez mayor toxicidad, contaminación, residuos, relaves que se vienen dando y que no tienen por el momento ninguna solución definitiva, ¿no? Son las poblaciones las que tienen que cargar con eso y en algunos casos hacen negocio también, ¿no? O sea, hay toda donde el mercado ha logrado extenderse, también se puede ver unidades de personas que están cerca de los residuos y los relaves que están tratando de recuperar como sea minerales, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, las payaris, no voy a hablar mucho de eso, pero solamente para hacer una mención, ¿no? Las payaqueras, payaris, depende en cada país cómo le llaman, que están en Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, son aquellas que tienen el peor trabajo, ¿no? Es decir, las que recogen de los residuos algunas piedras que pueden servir de mineral, ¿no? Bajo ninguna condición de seguridad ni higiene, ¿no? O las que están detrás de de todos los monocultivos, ¿no? Recogiendo también lo que queda de los restos de los productos agrícolas, ¿no? Hay varias literaturas sobre eso, ¿no? Hay muchas cosas para decir, pero acá lo dejamos como parte de este
comprensión de los procesos que estamos llevando en la región. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con las economías transformadoras, ¿no? O sea, si estamos viviendo estos procesos en los cuales cada vez más se profundiza una dependencia de nuestros países con los mercados internacionales, donde nuestro rol es de proveedor de materias primas, ¿cómo podemos ir planteando otras formas de economía, ¿no? Donde se reconozca el trabajo de las mujeres, donde se reconozca el valor de los cuerpos y los territorios, donde se respete, se crea un empleo digno, ¿no? Entonces, ahí comenzó a desarrollarse un conjunto de... Siempre han habido propuestas, eso hay que decir, esto no es nuevo, siempre han habido propuestas. Por ejemplo, la economía social y solidaria tiene años, tiene por lo menos yo recuerde 40, 50 años, en América Latina estoy hablando, ¿no? Entonces, siempre hay, pero no estaba planteado sobre todo como una posibilidad de hacerle frente a un sistema económico hegemónico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de economías transformadoras, estamos haciendo una pequeña distinción con economías alternativas, ¿no? Porque en realidad el proceso de transformar es un proceso de recambio, ¿no? Es un desplazamiento de lo que es la prioridad que está en el centro, que es la ganancia, ¿no? Que es el mercado, ¿no? Entonces, es desplazar eso hacia otro centro que puede ser la sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, nosotros buscamos caminos para transformar esa situación, ¿no? Sin pensar que la solución a las políticas económicas actuales va a venir de algo que no tiene absolutamente nada que ver con eso. No, no es así. Está imbricado, ¿no? Está imbricado. Entonces, también por eso quizá remite a un movimiento no vanguardista y más pluralista, ¿no? Todos los que se llaman, todos los que nos llamamos críticos, rupturistas con el modelo económico y buscando una economía diferente, ¿no? Necesitamos necesariamente tener también una mente amplia que no solamente busque un modelo alternativo, ¿no? Sino que también descentralice, desconcentre, coopere, ¿no? Y también aluda a la co-construcción de políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas no es una carta de garantía que le damos por los que votamos y salen elegidos, ¿no? Y se encargan ellos por su cuenta de hacer política, hacer las políticas, ¿no? Eso también tiene que ver con un proceso permanente de interacción, ¿no? Y de co-construcción de esas políticas. Por eso las políticas, los sistemas siempre son comunitarios y estatales, o sea, siempre hay en la política pública hay un elemento que tiene que ver con el Estado y sus prioridades y su aparato y su burocracia, pero también tiene que ver con esa comunidad, esa cercanía, esas propuestas que se vienen desarrollando, llámese sociedad civil, llámese comunidades, ¿no? En general, ¿no? Entonces ya el Estado, y claro, el otro actor, que es el sector privado, realmente es sobre todo un actor que cada vez es más relevante, pero cada vez quiere mercantilizar todos los aspectos de la vida. Entonces, eso también requiere de políticas de Estado más, digamos, reguladoras, ¿no? Entonces, esto también alude a la co-construcción de la política pública. No se trata ni poner todos los huevos en la canasta en la política pública, pero también comprometernos con ese desarrollo de la política pública. Parte de los principios de pluralidad, cooperación y solidaridad en la economía, claramente, ¿no? Y para la economía feminista es desplazar del centro a los mercados como organizadores de la vida, ¿no? Y eso es lo que planteamos en la clase anterior, que es colocar en el centro la sostenibilidad de la vida. Es también lo que ahora podemos decir los cuidados, ¿no?
Y acá hay foros sociales mundiales de las economías transformadoras. Yo cogí el del 2020 porque me pareció que tenía una buena definición, ¿no? ¿Y con Porque quién se no van? se proponen, ¿aló? ¿Qué? No se proponen dar una receta, sino también entenderse como aglutinadores, articuladores, ¿no? De propuestas ya en curso también, ¿no? Son propuestas en curso que se están trabajando y al mismo tiempo cómo potenciarlas estas. Y ahí se trabajó en este foro del 2020, se trabajaron como economías transformadoras, la economía feminista, la economía social y solidaria, la agroecología y los comunes, ¿no? Entonces yo he puesto ahí que más o menos la agroecología, comunes, y ahí me faltó una rayita, economía feminista, es lo que nosotros podemos también llamar ecofeminismo, ¿no? Y cuando hablamos cuidados en clave ecofeminista, ¿no? Hablamos de varias interpelaciones. Nosotros ya hemos visto en la clase anterior cómo la economía feminista, ¿no? Es crítica al androcentrismo, ¿no? Como un sesgo de masculino, ¿no? Que pretende legitimarlo como universal, ¿no? Y que lleva a la desvalorización de los espacios donde se desarrolla la experiencia del cuidado, mayoritariamente cubierta por las mujeres. Pero ese cuidado lo entendemos también como, lo queremos entender como alternativa también como una experiencia que está desgenerizada, ¿no? No debería estar identificada automáticamente con lo de las mujeres, pero forma parte de esa visión de minimizar la experiencia y el trabajo que se hace para la reproducción. Entonces yo creo que sobre el androcentrismo como que lo tenemos más o menos claro, pero también el ecofeminismo interpela el antropocentrismo. Entonces, que ha sido la tradición occidental, ¿no? Y esa forma jerárquica de ver el mundo, este, alrededor del hombre, del antropos, ¿no? Y todo lo que queda afuera, todo lo que, la naturaleza, por tanto, ¿no? Es instrumental, ¿no? Es un instrumento para nuestra utilidad. Entonces, es una negación ontológica, ¿no? Del derecho de existir a cualquier entidad que no sea humana, ¿no? Y donde el valor a los no humanos está en la medida en que nos puede servir a nosotros. Ese antropocentrismo es lo que también el ecofeminismo lo interpela. ¿Y cómo? En el caso del cuidado, reubica el cuidado en la interdependencia, que es el relacionamiento entre los seres, que también lo vimos en la clase anterior, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿no? Y la ecodependencia. Entonces, son dos dependencias, o sea, por decirlo, son dos imbricaciones en las cuales nosotros estamos para permitirnos sostener la vida, ¿no? Y el fundamento, digamos, hasta ahora mayoritario, cuestionado por algunas feministas, por esencialista, pero la verdad es que es un fundamento fuerte, es que tanto el trabajo reproductivo como la naturaleza comparten un lugar de explotación y subordinación en el orden patriarcal, ¿no? Entonces, eso es evidente. Yo no quisiera, no sé si podríamos cortar acá, Monse, para algunas preguntas o hacemos todo hasta el final. Por el, Patricia, ¿podemos habilitar si es que hay alguien que quiere hacer alguna intervención breve? Así ¿Ya? cortamos un ratito. Por el momento no tenemos consultas en el chat. Sí, creo haber leído algún comentario sobre el caso de Salvador. Sí, Brian del Salvador dice que para el caso de su país se tiene acumulación originaria y desarrollo del capitalismo, del doctor Rafael Mengíbar, donde en el caso de Latinoamérica la variante respecto al caso europeo es la presencia de pueblos originarios en el proceso de acumulación originaria de capital. Bueno, ese comentario, pero sí es que Rafaela de Brasil comparte que tiene
una tesina maestría dedicada al estudio de la violencia estructural como motor primario del capitalismo, y Federici fue fundamental para ese trabajo. Muy bien. Eh, bueno, eso es lo que tengo en el chat, Pati. Si alguien más quiere hacer algún comentario Ujú. o si no, seguimos. Bueno, solamente reafirmar que esto de los pueblos originarios es fundamental, ¿no? La producción de la explotación de minerales ha estado relacionado con los pueblos originarios, así como la explotación del azúcar ha estado relacionado con el esclavismo, ¿no? Entonces nosotros tenemos como dos, en nuestra región, tenemos como dos vertientes muy potentes, pero donde los pueblos originarios tienen una expresión mayor en la medida que han sido los que estaban en el territorio, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces hay una perspectiva de comunidad, hay también en las comunidades, en las grandes comunidades afrodescendientes, ¿no? Pero una perspectiva de comunidad históricamente labrada, ¿no? La comunidad fue como un momento de resistencia y de los pueblos originarios frente a la opresión de la colonia, y luego frente a la opresión de ese Estado criollo, ¿no? Que replicaba los métodos y las formas de dominación de los colonizadores, ¿no? Entonces, y habría que decir ahí, para no dejarlo así también tan suelto, que la comunidad es un elemento clave para entender un poco los procesos de transformación en la región, pero que ha sido muy cuestionado por las feministas decoloniales y sobre todo por las feministas comunitarias, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que las tremendas violencias y conflictos con las mujeres, ¿no? Han sido apaciguados bajo la idea de esta comunidad, de esta colaboración, ¿no? Y ha habido fuertes denuncias, ¿no? En un conjunto hay muchas feministas comunitarias que son bastante fuertes con eso, ¿no? De el costo que para ellas ha significado, ¿no? Este acompañamiento comunitario, ¿no? Y han roto un poco esta perspectiva. Entonces, yo quiero acá dejar claro, cuando hablamos de pueblos originarios y reconocemos su arraigo en territorios y en una forma de organización comunitaria, tener en cuenta también la perspectiva de las feministas comunitarias que han salido, que han vivido en esas comunidades y que han salido y han reelaborado estas relaciones entre ellas, ¿no? Eso nomás quería decir. Gracias, Patricia. Si querés, continuamos porque aún no han llegado comentarios en ¿Ya? el chat. Vamos. Un ratito. Okay. Ya. Vamos a hacer una pequeña introducción a cuidados, que es también otro tema clave ahora y que creo que lo van a seguir tocando a lo largo del curso, porque es central y porque en este momento, cuando hablamos de economía feminista, la referencia comienza a ser los cuidados, y eso tiene sus pros y sus contras, pero en fin, es lo que ha logrado posicionarse en el centro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuidados, también en una perspectiva ecofeminista, ¿no? Estamos hablando de esos haceres, actividades, procesos, ¿no? Imprescindibles para sostener la vida, ¿no? Acá nosotros incluimos personas, cuerpos, territorio, naturalezas y comunidad, ¿no? Como parte, bueno, a otras dirán el país también, porque también queremos hacer política y queremos cuidar
a las poblaciones del país, ¿no? Entonces hay también no cierra las posibilidades, pero en concreto tiene una relación directa con el sostenimiento de la vida, ¿no? La CEPAL tiene ha desarrollado en los últimos años una gran producción, seguramente ustedes lo han revisado, ¿no? Quizá el documento más completo que ha sacado es la Sociedad del Cuidado, ¿no? Donde intenta dar una genealogía de cómo ha sido el desarrollo del trabajo en la CEPAL sobre este asunto. Yo acá he tomado un poco del último panorama social, cómo ellos están viendo el cuidado, que recoge todo lo de la sociedad del cuidado, ¿no? Entonces, la economía del cuidado es muy clara la descripción, ¿no? Comprende todo el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza de forma no remunerada, así como el remunerado en el mercado laboral, ¿no? Entonces, en cierto sentido, o en un sentido amplio, ¿no? Abarca todos los trabajos relacionados con la salud, la educación, el trabajo doméstico y de cuidados, realizados como sin remuneración en el mercado, los hogares o el ámbito comunitario. No marca ecodependencia, ¿no? En este concepto, por lo menos, de economía del cuidado, no marca ninguna relación central, ¿no? Con la naturaleza. Sin embargo, lo que nos trae un poco este concepto de la CEPAL es volver a el rol que tuvieron los trabajos esenciales, si ustedes recuerdan, en el COVID, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, cómo hubo un momento abierto, ¿no? Para mostrar lo imprescindible que es el cuidado de la vida, ¿no? Y cómo aquellos que podían sostener una pandemia, las necesidades derivadas de una pandemia, ¿no? Eran aquellos trabajadores irreemplazables, ¿no? Hay que decir también que son los peores pagados, no son los granos, ¿no? No son necesariamente, está bien valorado, porque todo lo que tiene que ver con los cuidados y con el mantenimiento de la vida no tiene un valor económico importante en el mercado, ¿no? Entonces, pero esto es lo que se entiende, ¿no? Una economía del cuidado, sobre todo ligada al trabajo, ¿no? Y al hacer, ¿no? En ambos conceptos está ligada al hacer y al trabajo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Ya. Y habría que decir, y ustedes tuvieron una lectura de Karina Betayani, me parece, sobre los cuidados en América Latina, ¿no? Bueno, hay otros más, pero habría que decir que en qué momento algo tan naturalizado, algo tan automático como es el cuidado, se convierte en un eje de atención, ¿no? En un cuerpo teórico. Entonces, y habría que decir, y yo lo he tomado en parte de ella, pero en otras autoras también, ¿no? Que en América Latina se habla de cuidado propiamente dicho desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, no es tampoco de larga data, ¿no? Es reciente. Y los antecedentes académicos son la sociología del trabajo y la sociología de la familia. Hay que decir que hace más de 20 años la economía feminista no existía como tal en América Latina, pero sí existía un fuerte reducto de feministas en la sociología del trabajo, en particular problematizando la condición laboral de las mujeres en el desarrollo, se recuerda en la clase anterior, y también en la maquila, ¿no? Entonces, estos roles que las mujeres van comenzando a tener en el mundo económico más amplio, ¿no? Es lo que desarrolla la sociología del trabajo, y desde allí comienza a salir esta perspectiva de la división social del trabajo y del trabajo no remunerado, ¿no? Y lo otro es la sociología de la familia, ¿no? Que son un conjunto de trabajos que fueron saliendo y desmistificando el rol de la familia, que era intocable en los estudios latinoamericanos, ¿no? Entonces, desvelando los relacionamientos, los tipos de relacionamientos, los conflictos familiares, también haciendo un poco de visión intercultural, ¿no? De cómo se desarrollaban las relaciones familiares en otros contextos, ¿no?
Entonces, a partir de eso comienza también a surgir el tema del cuidado, ¿no? El otro punto eran las discusiones sobre las políticas sociales, ¿no? También, entonces, si hay bonificaciones, qué programas sociales se dan, a quién cubren, si los niños, entonces allí también hay un terreno, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? De propuestas, de empates con una visión de cuidado como central en la vida, ¿no? Todavía en la política social es un poco aledaño, porque la política social siempre es como un brazo auxiliar de la política económica, ¿no? Para solucionar todos los problemas que la economía hace, para eso están las políticas sociales, ¿no? Entonces, pero ahí también se va gestando importantes discusiones, y yo resalto un poco la movilización y propuestas de las organizaciones populares de mujeres, ¿no? Que desde también las épocas de las políticas de austeridad, de hace también 30 años en la región, ¿no? Se organizaron, sea por el rol de los partidos políticos, sea por el rol de la iglesia, sea por el rol del feminismo, ¿no? Las mujeres se fueron organizando en particular las organizaciones populares de mujeres en esas redes de comedores y organizaciones de la alimentación, botiquines, ayuda legal, en fin, ¿no? Y ahí había una idea como un cuidado como cooperación, ¿no? Parte de la red de solidaridad que se creaba dentro de los barrios, ¿no? Sobre todo en las ciudades empobrecidas, ¿no? Pero claro, pero el aporte más crítico es que coloca el conflicto, ¿no? Ha sido la crítica feminista al trabajo doméstico y reproductivo, ¿no? Todo lo que coloca Federici, no sé si ustedes han leído también El patriarcado del salario, hay otros, todo lo que ha sido todo el curso que van a tener ustedes, ¿no? Entonces, el colocar un trabajo central como no reconocido ni retribuido, ¿no? Que denuncia el lugar histórico de las mujeres en el trabajo, ¿no? Y cómo todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida no reconocida ni valorizada en los circuitos de capital era central para la hiperexplotación y mantención de la acumulación capitalista. Central, ¿no? Ahora estaba hojeando un texto que se llama La caza como laboratorio, que lo ha escrito Lucy Caballero y Verónica Gago, ¿no? Donde también hacen una mirada de qué significado económico tuvieron las casas dentro de la pandemia, ¿no? Y cada vez cómo se convierte en un lugar de hiperexplotación también del sistema, ¿no? Todo aquello que no puede solucionarse ni la política social, ni la política económica, va a caer en los hogares. Y como en los hogares la mayor carga la tienen las mujeres, va a caer en los hombros de las mujeres, ¿no? Entonces ahí, esto no es, yo puse cuidado como cooperación, y esto es un poco cuidado también como conflicto, ¿no? Entonces hay estas dos caras para entender por qué es tan importante ahora luchar, plantear por políticas de cuidado, sistemas nacionales de cuidado, tomando en cuenta la importancia que se reveló, ¿no? Se reveló a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, son como dos caras de una misma moneda, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de un cuidado también como cooperación, hay también una visión de buenismo, ¿no? Qué buenas son, ¿no? Como cuidado. Entonces, ahí hay también si bien es un modelo de cooperación y un derecho al cuidado que queremos hacer, es también la necesidad de superar o que las cargas de explotación no caigan sobre los hombros de las mujeres. Entonces ahí siempre hay un permanente conflicto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Acá he puesto solamente algunas 4 cosas, de repente se puede agregar más, ¿no? Podemos elaborar un poco más, pero una parte importante evidentemente tiene que ver con la interdependencia y vulnerabilidad, ¿no?
Eso hablamos en la clase pasada, y claro, eso es lo que nos permite a nosotros colocar el cuidado de la vida humana como el eje central del relacionamiento humano, ¿no? Entonces, estas vulnerabilidades naturales de nuestras vidas y no las vulnerabilidades creadas desde el poder, estamos hablando de esta condición humana, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos tocado, yo creo que ustedes ya lo están manejando, y cómo eso también pelea contra ese sujeto económico, ¿no? Central en la economía neoclásica, que es el Homo economicus, autosuficiente y lleno de decisiones, ¿no? Siempre buenas. Entonces, esto es una cara B, es otra manera de verlo. Otro elemento importante es la vida colectiva y comunidad, ¿no? Entonces acá también estamos volviendo a entrar en los asuntos de los comunes, ¿no? Ya habíamos adelantado un poco en el texto de la Federici, ¿no? Que el cuidado también es parte de la vida en común, que se preserva colectivamente, ¿no? O sea, no hay vida en común que no tenga relaciones de cuidado, ¿no? O protección entre sus miembros, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo también, si lo queremos ver desde una perspectiva económica, esto recupera la experiencia de la vida económica cotidiana, ¿no? Abastecimiento, sustento y cuidado, ¿no? Que normalmente son actividades desplazadas del pensamiento económico convencional, ¿no? Entonces nosotros hablamos de vida colectiva, hablamos de comunidad, sobre todo porque estamos reconociendo esas redes de cercanía, de identidad también, ¿no? Y cuando la vida se precariza, no hablamos solo de pobreza material, ¿no? Estamos hablando sobre todo de una vida aislada y desvinculada, ¿no? Porque al final la pobreza material sí se puede solucionar dentro de un tejido social de cooperación y apoyo, ¿no? Como ha sido toda la experiencia de las organizaciones populares de mujeres que solucionaron problemas graves de desnutrición y alimentación, ¿no? Entonces, esto es sobre todo una vida donde se ha perdido los vínculos. Por eso es que siempre la relación que hacemos a comunes, a comunidad, va en esa línea, ¿no? Luego es el arraigo entendida en los cuerpos territorio. Entonces, acá recordar que este modelo de crecimiento sin límites, ¿no? es insostenible, ¿no? Y que por lo contrario, al ser los cuidados una acción que se arraiga desde abajo, desde la subsistencia y la vida diaria, puede permitir esa sostenibilidad, ¿no? Entonces, dicen las feministas de la Via Yala, se arraiga en la pacha para vivir bien, ¿no? Entonces, y las compañeras feministas centroamericanas tienen una declaración donde ellas hablaban de la reexistencia, ¿no? Entonces decía, entonces cuando hablamos es resistencia y reexistencia, ¿no? Porque reparando las condiciones materiales de existencia vas resignificando la existencia. Entonces, ese es lo que te permite un arraigo, un estar ahí de cuerpo en el territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el cuidado no lo anclamos en esta realidad también comunitaria, podría quedar en cifras o en servicios o en políticas puntuales, ¿no? Nosotros tenemos que también entender un poco toda la filosofía que lo sostiene, ¿no? Y toda la economía que la sostiene, porque es la economía cotidiana. Entonces, claro, cuando entra en un sistema público social, es necesario porque es la posibilidad de garantizar el cuidado colectivo de la vida, ¿no? Esto no tiene que caer todo bajo responsabilidad de las familias, ¿no? Y por lo tanto, si tú solamente tienes ubicada a la familia como la única responsabilidad, entonces lo que se suele dar son políticas familistas de protección social, es decir, bonos, ayudas a la familia, sobre todo a la madre, tiene que demostrar que su hijo va al colegio, tiene que demostrar que nutre bien, ¿no? En fin, hay todo un conjunto de aspectos de transferencias, de condicionamientos, ¿no?
que lo que hacen es simplemente seguir y continuar con el papel de la familia como sostenedor del cuidado, ¿no? Entonces, en este sistema público social hay que considerar un flujo de continuidad, ¿no? Los cuidados no están solos en el mundo, los cuidados en los hogares y la comunidad están en relación, en continuidad con la accesibilidad y calidad de los servicios sociales básicos, ¿no? Si no tienes buenos servicios sociales básicos, guarderías o atención a los ancianos, o eso no sé, no se va a seguir resolviendo en los hogares y la comunidad. Y sobre todo en los hogares y sobre todo en las mujeres que lo hacen, ¿no? Entonces tiene relación con estos servicios sociales básicos y también con la dignificación de los trabajos de cuidados. Si no hay efectivamente políticas de trabajo, de acceso al empleo, acceso a ingresos con dignidad, con decencia, como se dice, el trabajo decente, ¿no? Entonces los trabajadores de los cuidados, en el sistema público, irán cayendo también en los trabajos precarios, ¿no? Entonces son cosas que están relacionadas cuando estamos hablando de cuidados desde un sistema público social. A ver, yo me había olvidado de una cosa. Entonces, hay una pregunta que nos solemos hacer cuando estamos viendo la realidad económica de nuestros países actualmente, ¿no? Es una constatación que en este momento se está viviendo profundas crisis económicas, ¿no? Que no van a tener resolución en el corto plazo, ¿no? De repente habrán algunos índices de crecimiento que subirán y bajarán, ¿no? Pero no hay como una auténtica, digamos, una situación económica más estable y que posiblemente pueda tener una visión de futuro para la mayoría de la gente. Hay deterioros de los servicios sociales, es real también, ¿no? No sé si en sus países luego del COVID se mejoró la situación de los servicios sociales. Me da la impresión de que en casi la mayoría de los países eso se empeoró, ¿no? Y si a eso tenemos que agregarle todo el peso de la economía informal, de la economía ilegítima, por decirlo, en la economía ilegal, ¿no? Entonces, en realidad, el ambiente para las políticas se dificulta, ¿no? Entonces, y sin embargo, hay una expansión, ¿no? De la idea de los sistemas nacionales de cuidado que tienen que crearse, que tienen que desarrollarse, ¿no? Entonces, allí la pregunta es, en medio de esa situación un poco complicada en términos económicos para nuestros países, ¿qué tipo de opción vamos a dar en los sistemas nacionales de cuidado que no arrojen a las mujeres otra vez a trabajos precarizados y a servicios deficientes, ¿no? Entonces, hay un asunto ahí, hay un engranaje ahí que cuesta darle vuelta, ¿no? Porque se puede seguir hablando de sistemas nacionales de cuidado, de sociedades de cuidado, ¿no? Pero las condiciones concretas para implementarla, en el caso de mi país, Perú, encima con una situación política atroz, ¿no? No me sorprendería que el Congreso apruebe cualquier mamarracho, ¿no? En ese tema, ¿no? Entonces hay sí un problema que es importante desarrollar, porque ya no podemos estar solamente en el asunto de la corresponsabilidad, ¿no? O servicios específicos, ¿no? Una guardería acá, una casa para ancianos acá, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que resolver un tema social de envergadura, ¿no? Entonces, allí me entra a mí bueno, lo hemos conversado con varias personas hace unas semanas en una reunión sobre cuidados, ¿no?
que entra ahí como una preocupación seria, ¿no? Y bueno, entonces son preguntas válidas, ¿no? Para entender la condición clara que tiene el cuidado en el desarrollo de nuestra vida cotidiana y de la economía en nuestros países. Ahora, ¿cuál es la importancia del cuidado? ¿Cómo se puede resolver? Yo ahorita no encuentro la PPT, pero se los voy a mandar porque ya la tenía lista, no sé dónde se me ha quedado, ¿no? Que más o menos me parece que se podrían ir trabajando dos cosas dentro de lo que es el cuidado, a la vez que estamos buscando que se implementen sistemas nacionales de cuidado en nuestros países, ¿no? Quizá una primera es cómo repolitizamos lo doméstico. Lo doméstico siempre fue central en la vida, en nuestras vidas, ¿no? El oikos, ¿no? El oikos, la economía, la ecología, todo tiene un centro en el hogar, ¿no? En la casa. El Papa Francisco politizó la casa, ¿no? Para hablar en su encíclica, ahorita no me acuerdo el nombre, pero colocó como la naturaleza, esa es nuestra casa, ¿no? Entonces, la casa, la cocina, esos símbolos que tienen que ver con el cuidado, cómo los vamos politizando y colocando como centrales, ¿no? En un ambiente donde inclusive dentro de las organizaciones más cercanas a nosotros, los partidos que podrían ser más democráticos, más de izquierda, ¿no? Se sigue despreciando todo lo que significa el trabajo doméstico, ¿no? Como un trabajo menor o como un trabajo a la cual se le encarga a otra persona. Entonces, creo que ahí politizar lo doméstico es importante, ¿no? Recuperar esa importancia que tuvo y que Silvia Federici nos lo hace recordar, ¿no? Por esa cercanía a la vida. O sea, realmente en nuestros países el trabajo de las mujeres en la casa, de subsistencia, por llamarlo, ¿no? Como lo llama María Mies, ¿no? El trabajo de subsistencia, ¿no? Era un trabajo que estaba muy vinculado a las tareas de alimentación, a las tareas de cuidado, de sanamiento, de no sé qué, con la crianza de animales, el cultivo del huerto de las plantas, ¿no? Entonces había como una comunidad, una unidad dentro de esa idea de subsistencia, ¿no? Entonces, eso cada vez como se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces también nos queda como que lo doméstico sigue perdiendo valor dentro de la sociedad y hay que politizarlo, me parece, como otro campo de acción feminista. No todas las feministas están de acuerdo con eso, pero me parece que hay que comenzar a mirarlo desde otra perspectiva también. Y eso el cuidado nos lo permite, ¿no? No podríamos hablar de cuidado sin poder entender las miles de comedores populares que, por ejemplo, están en Argentina, en Santa Fe, ¿no? Es impresionante cómo gran parte de la población se refiere, se alimenta, se moviliza alrededor de esos comedores populares. Claro, tienen subsidios del Estado, pero eso está bien, es cierto, que sean, bueno, ahora ya Milei les quitó, no sé si volverá, pero eso es importante, ¿no? Somos nosotras las que nos hacemos cargo de eso, pero claro, ustedes también puedan redistribuir recursos para ello, ¿no? La otra cosa que parece importante también es cómo las políticas de cuidado pueden ser articuladoras, tienen que ser articuladoras de otras políticas, ¿no? Si estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la política fiscal, ¿no? O sea, ¿cómo garantizas tú no la implementación, pero sí la organización del cuidado como responsabilidad del Estado? ¿Cuándo decides qué dejar de gastar y en qué vas a gastar ahora? ¿No? ¿Qué tipos de ingresos necesitas para eso? Entonces, el cuánto y cuánto, ¿no? Eso es, por ejemplo, una cuestión que para muchos países podría implicar una reforma fiscal total, ¿no?
Entonces, ahí, por ejemplo, eso está relacionado con la posibilidad y la garantía de que los sistemas de cuidado puedan funcionar. Lo segundo son, bueno, las políticas de dignificación del empleo de la gente que cuida. Como le dije en algún momento, todos los trabajos de cuidado, trabajos esenciales, como les quieras llamar, son los trabajos peor remunerados, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del feminismo y dentro del sistema patriarcal se puede ver como una prolongación de aquello que se hace en la casa y no tiene valor, ¿no? Entonces, todo aquello que se proyecta desde una réplica de los cuidados en los hogares no son valorizados, ¿no? Entonces, eso sí, también requiere un cambio en la visión laboral, en las reformas laborales, ¿no? En la necesidad de proveer ingresos y condiciones decentes para, estoy usando la palabra del OIT, decentes, no me gusta mucho, pero lo estoy usando, ¿no? Decentes, para las trabajadoras de los cuidados, ¿no? Y para los servicios, ¿qué servicios va a brindar el Estado? El Estado puede garantizar que aquello que decíamos que si no está, que esos servicios no son accesibles y no son de buena calidad, nos estamos acostumbrando a que los servicios del Estado sean los de peor calidad, escasos y casi nunca hay gente, ¿no? Entonces, ¿cómo eso también se va a suplir en función de cuidado? Entonces, así como hay problemas para poder implementar el cuidado, esos también son palancas para poder articular políticas que puedan servir para dar una solución fuera de la casa o no exclusivamente en la casa a los cuidados. Entonces, volviendo a de las economías transformadoras, decir que la economía del cuidado es un eje para transformar esta economía hegemónica que no ha tomado el sostenimiento de la vida como parte de la economía, ¿no? Solo son los precios, los mercados, la plata, ¿no? Y la gente concreta, ¿no? Entonces, y el ecofeminismo va un poco más allá, ¿no? Al colocar también el asunto de la naturaleza y que tiene como principios claves, por ejemplo, los comunes, que ya hemos ido hablando en el desarrollo de esta presentación, que es la vida en común, el cuidado de los bienes comunes, ¿no? En la agroecología, que que va en la línea de la soberanía alimentaria, de garantizar las alimentaciones propias, saludables, y al mismo tiempo reconocer toda la cadena de producción y de consumo que está alrededor de la agricultura, pero a diferencia, la ecología reconoce también el tiempo y la forma como se reproducen los circuitos de la vida, ¿no? Entonces no presiona, entonces es como un acompañamiento a esa evolución de sistemas agroecológicos con la vida, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias sobre agroecología. Yo les voy a dar un texto que me parece interesante, el que les di de Pluriverso. Está bien, pero no es tan bueno, ¿no? Porque le falta también una mirada feminista, ¿no? Las economías solidarias, ¿no? Que también son parte de todo este proceso de transformación de la economía convencional, que están también ligadas a paradigmas mayores como el buen vivir o los derechos a la naturaleza. ¿Por qué coloco esto? Porque esos son también propuestas, paradigmas que se han ido construyendo en la región, ¿no? A partir de nuestra vinculación con los pueblos originarios, a partir del reconocimiento de la naturaleza como una entidad propia, ¿no? Entonces, y porque también están en constituciones de países que no sé si todavía la siguen valorando, pero por ejemplo en Ecuador, que es la constitución ecológica más importante del mundo, creo, o en Bolivia, ¿no? De esta forma se tocan
estos paradigmas donde se puede recoger el conjunto de experiencias concretas y específicas que se vienen dando en nuestros países, ¿no? Y también esto está ligado, forma parte de lo que llamamos las transiciones, ¿no? Entonces, esos procesos de cambio que van ocurriendo, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Con un objetivo claro, ¿no? Y en el caso de las transiciones ecofeministas, que se ha planteado la recuperación de saberes y prácticas, mayoritariamente femeninas, pongo, pero no necesariamente exclusivas, ¿no? Como son el custodio de las semillas, el cuidado de los ciclos de agua, el mantener la biodiversidad de los cultivos, ¿no? Cuidado de animales y los seres vivos de sus ecosistemas, ¿no? Entonces, para el ecofeminismo, valorizar ese cuidado es indispensable para nuestra supervivencia como especie. Entonces, creo que ahí también hay un elemento central. Y yo quería terminar, porque ya como hemos hablado de que supervivencia como especie, habíamos hablado en la clase anterior que parte de cuando hablábamos de las distintas escuelas de la economía, ¿no? Que la crítica que hacía la economía ecológica a la economía neoclásica era que no tomaba en cuenta para nada los límites planetarios, ¿no? Entonces proponía una acumulación permanente, ¿no? Pero sin considerar la finitud, los límites en los cuales este se desarrolla. Entonces vamos a ir a este tema para hablar también de cómo las economías transformadoras se desenvuelven en un proceso de transiciones también, ¿no? Entonces, acá como que el asunto es en qué espacio es posible continuar desarrollando economías sin poner en riesgo la vida humana y no humana, ¿no? Estamos reconociendo que la crisis, dijimos que habían como 3 crisis, ¿no? Una crisis ecológica impresionante, una crisis económica y financiera que se va cerrando, acogotando, ¿no? Y una crisis también de salud, ¿no? De vida, ¿no? De reproducción de la vida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento que el decrecimiento, que es decir, no como política, sino como una realidad, ¿no? Al margen de que tú lo quieras o no, el decrecimiento de la esfera material de la economía es una realidad que se viene dando, ¿no? Entonces, ¿y cómo es posible, dónde es posible poder hacer transformaciones, estas prácticas de cambio, ¿no? Dentro de los marcos o dentro de los límites que ya el planeta nos ha puesto, ¿no? Al margen de nuestra voluntad, el planeta nos lo ha puesto, ¿no? Entonces, siempre lo pongo en las clases, así como pongo el cuadro de la economía latinoamericana, que es lo único que repito, igual, esta dona, ¿no? La economía dona también la repito, porque me parece que es una manera muy sencilla de explicar esto, un tema complejo en una cuestión muy sencilla. Esta es una economista, Kate Raworth, una economista inglesa, tuve la oportunidad de conocerla, conversar con ella, ¿no? Que ella establece, no es su invento, digamos, no es su mente brillante, esto es un resultado de un conjunto de reflexiones de los ambientalistas, de los ecologistas, ¿no? En lo cual ella como economista se incluyó, ¿no? Entonces, ¿dónde es posible establecer un espacio seguro, justo, ¿no? Que pueda resolver las necesidades vitales de la gente, ¿no? Sin sobrepasar esos límites físicos del planeta, ¿no? Esa es un poco la idea que ella se plantea, ¿no? Entonces hace dona, rosca, no sé cómo llamar, donde lo verde es ese espacio seguro, ¿no? El espacio seguro, y la base de ese espacio es el conjunto de derechos
sociales en que los gobiernos se han desarrollado desde la cumbre del Río Más 20 hasta los ODS de ahora, ¿no? Entonces hay un conjunto de límites de los cuales tú no puedes bajar, ¿no? Que es el agua, ingresos, educación, resiliencia, participación, empleo, energía, equidad social, equidad de género, salud y alimentación. Todo eso también está en estos indicadores de desarrollo humano, ¿no? En general, lo que es aceptado. Y el techo, o sea, lo que tú no puedes sobrepasar, son las 9 dimensiones de los límites planetarios establecidos por este ecólogo Rockström, que creo que es, no sé si es sueco o danés, pero es toda una escuela alrededor de eso, en la cual coloca estos indicadores, ¿no? Cómo va el cambio climático, el consumo de agua dulce, hasta dónde debe llegar, los ciclos de nitrógeno y de fósforo, ¿no? La acidificación de los océanos, la contaminación química, ¿no? Las emisiones de aerosol en la atmósfera, agotamiento de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad, cambios en el uso del suelo, ¿no? Parece que el agotamiento de la capa de ozono es el único indicador que ha logrado estabilizarse, inclusive mejorar, ¿no? El año pasado fue, sí, el año pasado, fines del año pasado, se hizo una nueva valoración de este espacio y para verificar cuánto se había sobrepasado los límites planetarios, ¿no? Entonces, acá tienes el espacio, digamos, en el centro, el espacio verde, ¿no? Y acá se nota claramente que quien más ha perdido es la biodiversidad, ¿no? Esta que dice Biosphere Integrity, esta biodiversidad está digamos, con problemas, ¿no? Serios. Estamos perdiendo cada vez más biodiversidad. Estas novel entities son los plásticos, pesticidas, industrias químicas, antibióticos, todos productos farmacéuticos creados por el hombre y que se tiran, ¿no? Se tiran. Los desechos, eso también ha crecido un montón, ¿no? Luego el nitrógeno y el fósforo también han crecido un montón, los biogenical flows, ¿no? O sea, hay realmente una cada vez mayor riesgo, y la de la capa de ozono, el aerosol y la acidificación de los océanos más bien ha mejorado sus indicadores, ¿no? Pero esto sí es grave, se han sobrepasado los límites en todos los demás, ¿no? En el uso de la tierra, el agua fresca, ¿no? El cambio climático, ¿no? Eso es lo que ahí se ha sobrepasado, pero en biodiversidad es gravísimo, igual en la contaminación de químicos y en las otras, ¿no? Bueno, esto era para, no es para deprimir, pero es para considerar que todo lo que nos podamos plantear desde la economía feminista, desde los cuidados, ¿no? Desde las soluciones políticas o elecciones políticas que tengamos, ¿no? Tienen esta frontera, que es posible cambiar, no es que están fijas, ¿no? Es posible cambiarles, se han cambiado 3 de ellas, han mejorado, pero todo lo demás está en una indiferencia impresionante, ¿no? Y ahora con la posibilidad, como señalaba antes, de que haya más combustibles fósiles, que no se han limitado en realidad a los combustibles fósiles, y encima hay los nuevos metales, o sea, más bien se ha extendido toda la frontera energética. No sé de qué transiciones energéticas se va a hablar, porque es más bien un negocio, puede ser más bien un negocio, nuevas inversiones, pero bueno, eso era. Así que podemos conversar, no sé. Gracias, Patricia. Sí, nos han llegado
un par de comentarios y una pregunta al chat. Una es de Silvia Samamé que se pregunta, o sea, que dice que no le quedó claro lo de la politización de los cuidados o la idea esta de politizar los cuidados y si podrías dar un ejemplo. Y luego tiene que ver, son comentarios, no sé si te los digo todos o Sí, como prefieres. Osweli dice, la cartografía de las localidades, es necesario estimular redes del cuidado en los territorios de las localidades, visibilizarlas desde este enfoque. El punto focal en el ecofeminismo es la sostenibilidad de la vida que se alinea con las políticas de cuidado para transformar las prácticas de relacionamiento en la sociedad. Un tema muy relevante. Eso, Patricia, sobre los ya. cuidados y bueno, este comentario. Sí, quería saber sobre politizar los cuidados o politizar lo doméstico. ¿Cuál era la politizar los cuidados? Los cuidados. Sí, o sea, es ¿de qué manera los cuidados no aparecen como un colchón más de los problemas que tiene el sistema económico? Eso es politizar los cuidados. O sea, politizar los cuidados no es solamente generar una amplia masa crítica de apoyo a los cuidados, de apoyo a la cooperación que encierra los cuidados, ¿no? De difusión y divulgación de las sociedades del cuidado como una opción, ¿no? Sino también de qué manera se hace patente, ¿no? El conflicto que hay alrededor de la mantención de los cuidados que sabemos que si sigue así como está, va a seguir cayendo sobre las mujeres. Esa era mi pregunta, mi preocupación. Entonces, y cuando hablo de politizar lo doméstico, que no es exactamente eso, era una manera de revalorar, darle mayor prioridad en nuestra vida y en nuestras decisiones a todo lo que es el cuidado minucioso de la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el no descartarlo, no encerrarlo entre cifras grandes de estadística, data, ¿no? Sino también revalorarlo en esa función. No sé qué más puedo decir sobre eso, quizás si había alguna cosa más que no quedó claro. Politizar para mí es eso. Solamente quería decir que ahí está Katia Lucía, Sí, que Sebas. hable, ¿no? Adelante, Katia. Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal Patricia? ¿Qué tal Hola. compas? Yo quisiera volver un poco al tema del extractivismo, porque el panorama que nos presentas en tu última presentación, el de la rosca es tremendo, ¿no? Entonces, me parece que estos procesos extractivistas, como tú mencionabas, se disfrazan como de esta onda verde, por ejemplo, el tema de los bonos de carbono, ¿no? Que para mí sigue siendo como parte de un mecanismo de despojo de recursos y de territorio, ¿no? Que como decíamos afectan principalmente a las mujeres, ¿no? Porque finalmente, quizás por ejemplo, en el caso de comunidades nativas de la Amazonía peruana, son las mujeres las que tienen que se quedan durante más tiempo en las comunidades y en esos territorios que están siendo amenazados por economías ilegales, quizás mucho más allá que los hombres y terminan asumiendo estas labores de cuidado de cara a condiciones que son cada día más desfavorables para ellas, ¿no? Sí. No, Si quieres, ay, perdón. Si quieres, Patricia, te leo una que tiene que ver con lo ambiental y el extractivismo también, sí, para unir la respuesta. Ok. Lucilén dice que si podrías profundizar o hablar un poquito más acerca de la interseccionalidad entre el cuidado como central para la vida y la preocupación por el equilibrio ambiental.
Ya, en las dos preguntas en realidad hay dos afirmaciones, ¿no? Que claro, necesitamos un poco darle más vuelta. De repente ustedes tienen en muchos puntos más claridad que yo, pero en algunas cosas yo les voy a decir un poco lo que se mueve, ¿no? Lo que he tratado de decir en esta nueva, en los procesos de descarbonización y transiciones verdes, es que ahorita eso se ha convertido en un nicho de negocio y al mismo tiempo en el norte y al mismo tiempo una profundización de la frontera extractivista en el sur, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos, por un lado, los coches eléctricos, ¿no? Cada vez mayores, ¿no? Y por otro lado tenemos la desesperación de los países del sur, por ejemplo, el Cono Sur, Bolivia, Argentina, Chile, por tratar de coordinar mínimamente para poder hacer una explotación del litio más o menos negociada, ¿no? Pero al final las denuncias que están habiendo de las poblaciones, del maltrato a los salares, en general toda la marcha que hubo en Argentina por eso, entonces demuestra que eso va a seguir siendo una nueva área de conflicto, ¿no? Mientras solucionas la vida al norte, lo complicas en el sur. E insistía en que la frontera energética, el espacio energético se ha extendido, porque no es que no hay transición energética, por ejemplo, ¿no? Lo que hay es una mantención de los combustibles fósiles, además de una nueva explotación o apartación a más intensidad y extensión de los nuevos los minerales para las nuevas máquinas, carros, en fin, ¿no? Celulares, ¿no? Entonces, el extractivismo va a seguir y el problema es que eso va a seguir, pues, a ver, ¿cómo te puedo decir? Debilitando los límites planetarios superiores de la rosca. Eso va a seguir, ¿no? Mientras prosiga y mientras siga siendo un buen negocio para los dueños de las petroleras que estuvieron presentes en la última COP ambiental, ¿no? Y para los nuevos dueños como este señor ¿cómo es? Este gran millonario, ¿no? Que es el padre de todos los autos eléctricos, ¿no? Elon Musk, ¿no? Entonces tú tienes ahí una deriva, ¿no? A la cual estamos tratando de oponernos. Por ejemplo, se ha creado en América Latina un pacto ecosocial, ¿no? Que reúne a distintos organizaciones y pensadores académicos, ¿no? Que están tratando de llamar la atención y de frenar este tipo de avances transicionales, que no, la verdad, no está claro qué transitan, ¿no? En el caso de la transición verde, ¿no? Y al mismo tiempo fortalecer esas experiencias desde la gente y desde los territorios, en el caso de la Amazonía, desde los territorios amazónicos, ¿no? Que hay una gran diversidad de relacionamientos, de producciones que tienen que revalorarse como ecológicamente factibles. Toda la pelea de las defensoras y los defensores ambientales son peleas para todos, no solo para la Amazonía, no solo para sus territorios, ¿no? Entonces, creo que por ahí van las cosas y lo quiero ligar un poco en ese cruce de cuidados y más que equilibrio ambiental, yo diría un tipo de manejo ecológico dentro de la línea un poco de la ecología política, ¿no? Yo creo que ahí la economía del cuidado tiene que relacionarse con la ecología política más que con la ecología ambiental. Hay diferencias entre las ecologías, ¿no? Porque, no, justamente por estos casos que estamos viendo del extractivismo, ¿no? Cómo las cuidadoras de la naturaleza, que son cuidadoras de vida, que son cuidadoras de la familia, se ven cada vez más enfrentadas a nuevas inversiones, no más que inversiones, nuevas confrontaciones legales e ilegales,
¿no? Ya no solamente dependen de su capacidad de negociar con el Estado, dependen de la capacidad de negociar con la empresa, sino también con prácticas absolutamente fuera de la ley, ¿no? Entonces, este relacionamiento entre cuidado y ecología, que es parte del ecofeminismo, el ecofeminismo siempre se ha llamado cuidadoras, siempre han sido cuidadoras. Desde las mujeres de la India que se rodeaban a su árbol para que no lo boten, siempre han cuidado la naturaleza, ¿no? Entonces es cuestión, me parece a mí, de resaltar esa relación, nada más, ¿no? No es otra cosa, por lo menos yo lo ubico de esa forma. Sí. Muchas gracias, Patricia. Acá Brian del Salvador dice, en relación a lo que mencionabas, exacto, justo lo mencionado en la transición energética también en la República Democrática del Congo con el cobalto, en relación a lo que mencionabas, a Horrible. los modelos extractivistas, sí. Mm. Y a veces creo que las conversaciones políticas terminan obturándose en la idea o por esta idea de que ya no hay opción, o sea, no hay opciones productivas y que el extractivismo es la única opción y lo que nos queda es pensar estrategias desde las regulaciones que podamos hacer para precisamente mediar en las formas, en las metodologías de estos modelos extractivos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en Paraguay, me hiciste acordar con esto de que no hay que hablar de industrias de industrias extractivas, pero bueno, acá con el tema de la minería también están empezando a buscar formas de regular con el discurso de que no hay otra alternativa, de que es esto o nada, y obturan cualquier tipo de debate como si no fuera posible pensar o imaginar modelos alternativos en las lógicas y en los términos que estamos conversando en clase, ¿verdad? Entonces, creo que quebrar y habilitar otro tipo de conversación hoy con alternativas concretas de parte porque las comunidades tienen alternativas, las comunidades, los productores, las productoras, las organizaciones sociales, los territorios tienen alternativas, tienen su agenda política productiva que, bueno, que Es- no querramos escuchar es otro asunto. eh, Pero bueno, eso, Patricia. Gracias de nuevo a todas, a todos, a todos por este espacio, por compartir este momento, estas reflexiones. Siempre nos quedamos cortas con la parte de intercambio, pero bueno, agradezco que se haya podido generar, aunque nos hayamos pasado unos 15 minutos de la hora. Te agradecen mucho, Patricia, por tus clases esclarecedoras, tan estimulantes con las nuevas lecturas. Y bueno, yo me sumo también a ese agradecimiento. Un placer escucharte. Un abrazo para todas y todes. No, Gracias. Nos muchas encontramos gracias. el próximo miércoles con el mismo, a través del mismo enlace, recuerden. Nos vemos. Gracias. Cariños, Gracias. cuídense. Chao.